En algún lugar entre el placer y la obsesión, existe una frontera invisible, una línea silenciosa que separa el deseo humano natural de algo más oscuro. Durante siglos, la sociedad llamó a ese territorio ninfomanía, una palabra cargada de misterio, juicio moral y miedo, un término que evocaba la imagen de una mujer dominada por un deseo imposible de saciar. Pero detrás del mito existe una realidad mucho más compleja. La psicología moderna ya no habla de ninfomanía como lo hacía la medicina del siglo XIX. Hoy los especialistas utilizan un concepto diferente: conducta sexual compulsiva, una condición en la que el impulso sexual deja de ser una elección y se convierte en una necesidad que gobierna la mente. Porque el verdadero problema no es el deseo, el problema es cuando el deseo comienza a controlar la vida. El deseo sexual es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Está inscrito en nuestro cerebro desde los primeros momentos de la evolución. Pero en algunas personas ese sistema se desborda. La mente empieza a girar constantemente alrededor del sexo. Los pensamientos aparecen una y otra vez como un eco que no se puede silenciar. No se trata simplemente de querer más, se trata de no poder detenerse. La persona busca encuentros sexuales, fantasías, estímulos, con una urgencia que se parece mucho a la de una adicción. Después del acto, llega un momento de calma, pero dura poco. Pronto vuelve el impulso, la ansiedad, la necesidad de repetir el ciclo. Y así comienza una espiral que puede afectar relaciones, trabajo, estabilidad emocional e incluso la identidad personal. Lo que antes era placer se transforma en una rutina compulsiva. Para entender este fenómeno hay que entrar en el cerebro. En lo profundo de nuestra mente existe un sistema diseñado para recompensarnos cuando realizamos actividades necesarias para la supervivencia. Ese sistema está impulsado por un neurotransmisor, la dopamina. La dopamina es la molécula del deseo. Cada vez que experimentamos algo placentero, el cerebro libera esta sustancia y registra la experiencia como algo que debe repetirse. En las personas con conducta sexual compulsiva, algunos investigadores creen que este sistema se vuelve hipersensible. El estímulo sexual produce una descarga intensa de recompensa. El cerebro aprende rápidamente que esa sensación alivia la ansiedad, el vacío o la tristeza, y entonces comienza a buscarla una y otra vez, de forma cada vez más urgente, de forma cada vez menos controlada. Sin embargo, el cerebro no actúa solo. La historia personal también deja huellas profundas. Muchos psicólogos han observado que detrás de la hipersexualidad pueden existir experiencias difíciles, traumas, abandono, abuso, soledad emocional. Para algunas personas el sexo se convierte en una forma de escapar del dolor. Durante unos minutos el cuerpo produce placer, cercanía, intensidad, pero después, cuando la experiencia termina, el vacío regresa y con él la necesidad de repetir el ritual. Durante gran parte de la historia, la sexualidad fue un territorio lleno de tabúes, pero en el siglo XX algunos investigadores comenzaron a explorarla con ojos científicos. Uno de ellos fue Alfred Kinsey, quien en la década de 1940 realizó estudios revolucionarios sobre el comportamiento sexual humano. Sus investigaciones mostraron que la sexualidad era mucho más diversa de lo que la sociedad imaginaba. Más tarde, los investigadores William Master y Virginia Johnson estudiaron la fisiología del deseo y describieron cómo responde el cuerpo durante la excitación y el orgasmo. Décadas después, el psicólogo Patrick Kearney desarrolló uno de los modelos más influyentes para entender lo que llamó adición sexual. Kearney describió un ciclo psicológico inquietante: obsesión, ritual, actuación y culpa. Un patrón que puede repetirse durante años si no se interviene. Durante mucho tiempo también se difundió una idea equivocada, que una mujer con un deseo sexual intenso podía volverse lesbiana como consecuencia de su hipersexualidad. La psicología moderna es clara al respecto. La orientación sexual no es una enfermedad ni un síntoma clínico. Ser lesbiana significa sentir atracción romántica o sexual por otras mujeres.
Es una de las formas naturales en las que se expresa la diversidad humana. La conducta sexual compulsiva, en cambio, es otra cosa. No define la orientación de una persona. Es un problema relacionado con el control de impulsos y la regulación emocional. Confundir ambos conceptos ha sido durante mucho tiempo una fuente de estigma y desinformación. Identificar esta condición no siempre es sencillo. No existe una prueba médica que la detecte. Los especialistas observan ciertos signos: pensamientos sexuales persistentes, dificultad para controlar conductas sexuales, uso del sexo como escape emocional, impacto negativo en la vida personal o social. Lo más importante no es la cantidad de actividad sexual, lo importante es la pérdida de control. Cuando la persona siente que el impulso gobierna su vida, la psicología comienza a hablar de un trastorno. ¿Se puede tratar? La respuesta es sí, aunque el camino no siempre es fácil. La herramienta principal es la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a identificar los pensamientos y emociones que desencadenan la compulsión. En algunos casos también se utilizan medicamentos para reducir la impulsividad o tratar trastornos asociados como depresión o ansiedad. Para muchas personas el proceso implica aprender algo fundamental: reconocer sus emociones, regular el estrés y reconstruir una relación más sana con su propia sexualidad. No se trata de eliminar el deseo, se trata de devolverle su lugar natural en la vida. Cuando la condición se diagnostica y se trata adecuadamente, muchas personas logran recuperar el equilibrio. Aprenden a reconocer sus patrones, a manejar impulsos y a construir relaciones más profundas y estables. Pero el proceso requiere algo esencial: conciencia, porque la conducta compulsiva prospera en silencio, se alimenta del secreto, de la vergüenza, de la incomprensión, y solo comienza a perder poder cuando la persona decide enfrentarlo. La palabra ninfomanía todavía sobrevive en el imaginario colectivo, pero hoy sabemos que detrás de ese término no hay un mito escandaloso ni una caricatura moral. Hay una realidad psicológica compleja, una historia que ocurre en la mente, en el cerebro y en las emociones más profundas del ser humano. Una historia que nos recuerda que el deseo, una de las fuerzas más intensas de la naturaleza humana, puede ser fuente de placer, de amor o, cuando se pierde el control, de una lucha silenciosa dentro de la propia mente.